Apaga las luces, cierra la puerta y no le abras a nadie hasta que esto termine. Bienvenido a El Rincón Nocturno, el lugar donde las historias que nadie se atreve a contar de día encuentran su voz en la oscuridad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque una vez que esto empiece, no vas a querer soltar el teléfono. Comenzamos. Historia 1. El archivo secreto. Trabajé durante 11 años en el Vaticano. 11 años caminando por pasillos que guardan secretos que ningún ser humano debería conocer. Y en todo ese tiempo, nunca sentí miedo. Hasta aquella noche de octubre. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi. Lo que escuché. Lo que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos y la oscuridad me envuelve. Era archivista. Uno de los pocos laicos con acceso al Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, el famoso archivo secreto del Vaticano. Un lugar que la gente imagina lleno de conspiraciones y misterios, pero que en realidad es, en su mayor parte, aburrido. Cajas, documentos, pergaminos, polvo. Mucho polvo. Pero había una sección a la que nunca me dejaron entrar. Una sala al final del corredor más profundo del archivo, sellada con una puerta de madera oscura que no tenía número de catalogación ni etiqueta de ningún tipo. Cuando le pregunté al padre Renaldi, mi supervisor, qué contenía esa habitación, me miró durante un momento demasiado largo, demasiado incómodo. Documentos en proceso de clasificación, me dijo. Y cambió de tema. Nunca me convenció esa respuesta, pero aprendí a no preguntar. El archivo cierra a las 6 de la tarde. Todos los empleados deben estar fuera antes de esa hora. Hay un protocolo muy estricto. Revisión de las instalaciones, apagado de luces, sellado de puertas. Aquella noche de octubre me quedé dormido sobre mi escritorio. Había estado catalogando documentos del siglo XVII durante horas y el cansancio pudo conmigo. Cuando me desperté, el archivo estaba completamente a oscuras. El silencio era absoluto. No el silencio normal de un edificio vacío. Era algo más denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado a mi alrededor. Busqué mi teléfono, sin batería. Por supuesto. Encendí la pequeña lámpara de escritorio y traté de calmarme. Solo necesitaba llegar a la salida principal. Conocía el camino de memoria. 20 pasos por el corredor principal, girar a la izquierda, subir las escaleras y la puerta de seguridad. Fácil. Empecé a caminar. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que venía del fondo del corredor, del lado donde estaba aquella puerta sin etiqueta. Era una voz. No exactamente una voz. Era más parecido al murmullo de muchas voces superpuestas, como un coro desafinado recitando algo en un idioma que no reconocí. No era latín. Conozco el latín. No era griego, ni hebreo, ni arameo. Era algo anterior. Algo que no debería existir en ninguna lengua humana. Me detuve. Mi cerebro me ordenó que siguiera caminando hacia la salida. Mis pies decidieron otra cosa. Me acerqué a la puerta. El murmullo se intensificó cuando estuve a 2 metros de ella. Podía sentirlo en el pecho, como una vibración que no era sonido sino algo más primitivo. Algo que llegaba directamente al instinto de supervivencia. La puerta no tenía cerrojo visible, solo una cerradura antigua de latón, del tipo que necesita una llave esqueleto. Pero cuando extendí la mano y toqué el picaporte, la puerta se abrió. No estaba cerrada con llave. El murmullo cesó de golpe. El silencio que siguió fue peor. Iluminé el interior con mi lámpara.
La habitación era pequeña, quizás 4 metros por 4. Las paredes estaban completamente cubiertas de estanterías, igual que el resto del archivo. Pero los documentos que contenían esas estanterías no eran como ninguno que hubiera catalogado antes. Los pergaminos estaban enrollados y sellados con cera negra, no roja, como era la costumbre vaticana, negra. Y sobre cada sello había impresa una imagen que tardé unos segundos en reconocer. Era un ojo humano, perfectamente detallado, grabado en la cera con una precisión imposible para la época en que claramente habían sido creados. Había decenas de pergaminos, quizás más de 100, todos sellados con ese mismo ojo que parecía mirarme. En el centro de la habitación había una mesa. Sobre la mesa, un único pergamino abierto, extendido y sujeto en las esquinas por 4 piedras negras. Me acerqué. El documento estaba escrito en latín, pero con caracteres que se retorcían de una forma extraña, como si el escritor hubiera tenido dificultades para mantener la mano firme, o como si hubiera escrito bajo un terror absoluto. Pude leer fragmentos. Decía algo sobre testimonios, sobre los que escucharon la voz en las paredes de la basílica, sobre aquellos cuyos ojos fueron abiertos antes de que sus cuerpos fueran encontrados. Y entonces vi la fecha al pie del documento. Febrero de 1978. 8 meses antes del año en que murieron 3 papas. Antes de que pudiera leer más, escuché pasos detrás de mí. Me giré. El padre Renaldi estaba en el umbral de la puerta. Vestía su sotana habitual, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos estaban completamente abiertos, más de lo que ningún ojo humano debería abrirse, y en la oscuridad del corredor detrás de él brillaban. «Sabía que serías tú», dijo. Y su voz tenía ese mismo eco, ese mismo murmullo superpuesto que había escuchado a través de la puerta. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la salida. No recuerdo haber abierto la puerta de seguridad ni haber cruzado el patio. Lo siguiente que recuerdo es estar en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia fría de octubre, temblando y sin poder articular una sola palabra coherente. Al día siguiente pedí una reunión con mis superiores para reportar lo que había visto. Me dijeron que el padre Renaldi llevaba 3 días de baja por enfermedad, que nadie había estado en el archivo aquella noche. Renuncié esa misma semana. 5 meses después, encontré en un periódico una nota breve en la sección de necrológicas. El padre Renaldi había fallecido. Causa de la muerte, desconocida. Pero lo que me heló la sangre no fue la muerte. Fue la descripción que daba el artículo del estado en que fue encontrado su cuerpo. Sus ojos estaban completamente abiertos. Y en su escritorio habían encontrado un pergamino, sellado con cera negra, con la imagen de un ojo. No volví al Vaticano. No volví a trabajar en ningún archivo. Pero hay noches en que me despierto en la oscuridad y escucho ese murmullo. Esas voces superpuestas que recitan algo en un idioma que no existe. Y tengo miedo de abrir los ojos, porque tengo miedo de lo que podría ver cuando lo haga. Historia 2. La habitación debajo de la basílica. Hay algo que los turistas no saben cuando visitan la Basílica de San Pedro. Saben de las grutas vaticanas, esa necrópolis subterránea donde descansan los restos de decenas de papas. Saben de la tumba de San Pedro. Saben que bajo el suelo de mármol hay siglos de historia enterrada. Lo que no saben es que hay un nivel más abajo. Un nivel que no aparece en ningún mapa oficial.
un nivel al que solo se puede acceder a través de una escalera escondida detrás de un panel de piedra en la parte más antigua de las grutas. Un nivel que oficialmente no existe. Yo lo sé porque lo visité. Una sola vez. Y esa única visita fue suficiente para cambiar todo lo que creía saber sobre la fe, la historia y la naturaleza del mal. Soy arqueólogo, o era arqueólogo. En el año 2009 fui contratado por la Santa Sede para participar en una excavación discreta en las grutas vaticanas. Se había detectado una anomalía en los análisis de georradar, una cavidad vacía a unos 12 metros de profundidad bajo el suelo de la basílica. Mi trabajo era determinar el origen y la naturaleza de esa cavidad. Éramos un equipo de 4 personas. El padre Mateo, nuestro enlace con la Santa Sede, la doctora Ferretti, especialista en arqueología paleocristiana, un técnico cuyo nombre nunca supe realmente, al que todos llamaban simplemente Marco, y yo. Tardamos 6 días en encontrar la entrada. El panel de piedra estaba perfectamente integrado en la pared, sin ninguna señal visible que lo diferenciara del resto. Solo el análisis del georradar nos indicó exactamente dónde buscar. Cuando Marco presionó el punto exacto que los datos señalaban, la piedra giró sobre sí misma con un sonido profundo, grave, como si el edificio entero exhalara un suspiro que hubiera estado conteniendo durante siglos. Detrás había una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. El padre Mateo rezó en voz baja antes de bajar. En ese momento me pareció un gesto teatral. Después entendí que era completamente racional. La escalera tenía exactamente 44 peldaños. Los conté porque necesitaba hacer algo mecánico para mantener la calma. El aire cambiaba a medida que descendíamos. Se volvía más frío, más denso, y olía a algo que tardé en identificar. Ozono, como el olor que deja un rayo justo después de caer. Al pie de la escalera encontramos un corredor estrecho, de unos 2 metros de ancho y altura suficiente para caminar erguidos. Las paredes eran de piedra antigua, mucho más antigua que cualquier cosa que hubiera visto en las grutas superiores. Había inscripciones, pero no el tipo de inscripciones que esperaría encontrar bajo una basílica cristiana. Eran anteriores al cristianismo. Algunos símbolos eran claramente romanos del período republicano, pero mezclados con ellos había otros que la doctora Ferretti no supo identificar. Ella, que había estudiado toda su carrera la Roma antigua, que había trabajado en excavaciones desde el foro hasta las catacumbas de Domitila, se quedó en silencio mirando esas inscripciones. Y luego me dijo en voz muy baja, como si no quisiera que las paredes la oyeran: esto no debería estar aquí. El corredor terminaba en una puerta, no de madera, de piedra negra, perfectamente lisa, sin bisagras ni mecanismo visible. Y en el centro de la puerta, grabado con una profundidad que parecía no tener fondo, había un símbolo. No voy a describir ese símbolo con detalle. Basta con decir que tenía una geometría que no obedecía a las reglas que rigen las formas de este mundo, que mirarlo directamente producía una sensación física inmediata, como una presión en el centro del pecho, como si algo tratara de expandirse desde dentro. Marco fue el que abrió la puerta. No lo deliberó. No consultó con nadie. Simplemente extendió la mano, apoyó la palma sobre el símbolo, y la puerta se abrió. La habitación al otro lado era circular, grande, quizás 20 metros de diámetro. El techo era una cúpula de piedra negra que se elevaba varios metros sobre nuestras cabezas. Y en el centro
En el centro de la habitación había una figura. No un objeto, no una estatua. Una figura. Tenía la forma de un ser humano, pero la proporción estaba mal. Era demasiado alta, demasiado delgada, los miembros demasiado largos. Estaba hecha de la misma piedra negra que la puerta, o eso parecía. Pero a medida que nos acercamos con las linternas, comprendimos que no era una escultura. Era un cuerpo. Un cuerpo humano, de pie, completamente cubierto por una sustancia negra que lo había petrificado en esa postura. La cabeza inclinada hacia atrás, los brazos extendidos hacia los lados, la boca abierta. Y la postura era la de alguien que grita. La doctora Ferretti empezó a hacer fotografías. El padre Mateo seguía rezando, esta vez en voz alta, los nudillos blancos alrededor del crucifijo que colgaba de su cuello. Yo me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. Marco se acercó a la figura. «No la toques», dije. Pero Marco no me escuchó, o no quiso escucharme. Extendió la mano y tocó la superficie negra que cubría el cuerpo. Lo que ocurrió a continuación sucedió muy rápido. La sustancia negra comenzó a moverse. No a deshacerse, no a caer, a moverse, como si fuera un fluido vivo, reptando desde el cuerpo hacia la mano de Marco. Marco gritó. Un grito corto, agudo, que fue cortado de golpe cuando la sustancia trepó por su brazo hasta su cuello. La doctora Ferretti y yo corrimos hacia él. El padre Mateo no se movió. Seguía rezando, ahora con los ojos cerrados, como si prefiriera no ver. Agarré a Marco por los hombros y traté de alejarlo de la figura, pero era como tratar de mover una roca. Sus pies estaban pegados al suelo. La sustancia negra seguía extendiéndose, cubriendo su mandíbula, sus mejillas, sus ojos. Y luego se detuvo. Marco parpadeó. La sustancia negra había desaparecido. Su piel estaba limpia. Se giró hacia nosotros con una expresión que no puedo describir con palabras. No era miedo. No era dolor. Era una especie de calma profunda e inapropiada. «Deberíamos irnos», dijo. Y su voz tenía un eco. Salimos de esa habitación. Subimos los 44 peldaños. Cruzamos las grutas y salimos al exterior sin decir nada. El padre Mateo cerró el panel de piedra y lo selló con su firma en un documento que nadie nos dejó leer. 3 días después, firmamos un acuerdo de confidencialidad. No nos dieron opción. La doctora Ferretti intentó hablar con un periodista 6 semanas más tarde. Murió en un accidente de tráfico antes de que pudiera hacerlo. Marco desapareció. Simplemente dejó de existir, sin rastro, sin explicación, como si nunca hubiera estado allí. A veces, por las noches, sueño con esa habitación circular, con la figura de piedra negra en el centro, con la boca abierta en un grito eterno. Y en el sueño, la figura ya no está sola. Hay otra junto a ella, con los brazos extendidos, con la boca abierta, y tiene la cara de Marco. Historia 3. El exorcista que no regresó. Voy a contarles algo que la iglesia nunca va a confirmar. Algo que ni siquiera debería saber yo, porque la única persona que me lo contó hizo un juramento de silencio que rompió 3 horas antes de morir. Su nombre era Ignacio, el padre Ignacio Morales, español de Salamanca, 72 años cuando lo conocí en el hospital de Gemelli en Roma, 4 días antes de que su corazón dejara de latir. Fui a visitarlo porque era el padre de un amigo mío, y porque mi amigo no podía viajar. Lo que no esperaba era que el padre Ignacio llevara semanas esperando a alguien
que no perteneciera a la iglesia. Alguien a quien contarle lo que había visto. Si me muero sin decírselo a alguien, me dijo, con esa voz rota que tiene la gente cuando el cuerpo ya está rindiendo, entonces habrá ganado. Y no pienso dejar que gane. El padre Ignacio había sido exorcista. No uno de esos sacerdotes que administra el rito de vez en cuando con escéptica solemnidad. Uno de los que la iglesia llama cuando los demás ya no saben qué hacer. Había realizado más de 200 exorcismos a lo largo de su carrera. Había visto cosas que desafiaban cualquier explicación racional. Pero nada lo había preparado para lo que ocurrió en el Vaticano en la primavera de 1999. Lo llamaron un lunes por la mañana. No le dijeron mucho, solo que había una situación que requería su presencia inmediata en las dependencias vaticanas, que debía venir solo y que debía traer todo lo que necesitara. Esa última parte era inusual. Normalmente le decían qué tipo de caso era para que pudiera prepararse. Esta vez solo le dijeron que trajera todo. Le asignaron una escolta en la entrada privada de Santa Marta, el edificio residencial dentro del Vaticano. Lo condujeron a través de corredores que no eran los habituales, corredores sin ventanas, con un olor que describió como el olor de la piedra mojada y algo más, algo orgánico que no quiero nombrar. Lo llevaron a una puerta. Detrás de la puerta había una habitación amueblada con austeridad. Una cama, una silla, una mesa, una ventana con los postigos cerrados. Y en la cama... Pensé que era un niño al principio, me dijo el padre Ignacio. Por el tamaño. Pero cuando me acerqué, vi que no era un niño. Era un hombre, pequeño, delgado, con el cabello blanco completamente apelmazado contra la cabeza. Estaba atado a la cama con correas de cuero, 4 en los brazos y 4 en las piernas. Y vestía una sotana blanca. Le pregunté si era un sacerdote. El padre Ignacio tardó en responder. No exactamente, dijo. Era alguien que usaba la sotana de un papa. No voy a especular sobre quién era ese hombre. El padre Ignacio tampoco lo hizo abiertamente. Solo me dijo que las personas que lo habían llevado allí le indicaron que el hombre llevaba 17 días en ese estado, que había sido encontrado así en su habitación una mañana sin que nadie supiera exactamente cuándo había comenzado, y que todo lo que habían intentado hasta entonces había fracasado. El padre Ignacio entró solo. Así era como trabajaba siempre. Cerró la puerta detrás de él y durante un momento solo hubo silencio. Luego la voz empezó a hablar. No era la voz del hombre, me explicó, con los ojos clavados en el techo del hospital, como si estuviera viendo la escena reproducirse sobre él. El hombre tenía la boca cerrada, los labios apretados, pero la voz salía de él igualmente, como si brotara de todas las cavidades de su cuerpo al mismo tiempo. Era una voz que yo nunca había escuchado en mis 40 años de ministerio. Y eso me preocupó, porque creía haberlo escuchado todo. La voz hablaba en varios idiomas: latín, italiano, griego, algo que sonaba a arameo, pero también en algo más, algo que el padre Ignacio no reconoció y que describió como un sonido que no pertenece a ninguna lengua que haya existido en esta tierra. Empezó el rito. Había realizado ese mismo rito 200 veces. Conocía cada palabra, cada gesto, cada momento de su estructura. Pero esta vez algo era diferente. A medida que avanzaba, la voz no cedía. No protestaba, no amenazaba,
No hacía ninguna de las cosas que había visto hacer en los 200 casos anteriores. Se reía. Una risa suave, dijo el padre Ignacio. Casi amable, como si todo lo que yo estaba haciendo le resultara adorable. Eso fue lo más aterrador que he experimentado jamás. No el odio, no la violencia, no las blasfemias, la condescendencia. Sentir que aquello que tenía delante me consideraba irrelevante. Y entonces la voz habló directamente con él. Le dijo su nombre completo, que incluía un segundo nombre que solo su madre había conocido y que había muerto con ella 50 años atrás. Le dijo el nombre de su madre. Le dijo cómo había muerto su madre, con detalles que él nunca había sabido. Detalles que, cuando los verificó semanas después, resultaron ser exactos. Y luego le preguntó: ¿sabes cuánto tiempo llevas aquí, Ignacio? El padre Ignacio consultó su reloj. Había entrado a las 10 de la mañana. Su reloj marcaba las 10:15. Solo habían pasado 15 minutos. Pero cuando salió de esa habitación, los hombres que esperaban fuera le miraron con una expresión extraña. Son las 6 de la tarde, padre, le dijo uno de ellos. Habían pasado 8 horas. No tenía recuerdo de esas 8 horas, solo de los primeros 15 minutos, y luego nada hasta el momento en que abrió la puerta y salió al corredor. En su bolsillo encontró algo que no recordaba haber puesto allí. Un papel, doblado en 4, escrito con una letra que no era la suya. En el papel había una fecha, solo una fecha, sin explicación, sin contexto. Era la fecha de su propia muerte. ¿Y era correcta?, le pregunté, con la voz que a uno le queda cuando ha escuchado algo que no quería escuchar. El padre Ignacio me miró. Faltan 4 días, me dijo. Murió exactamente 4 días después. No de la enfermedad que lo había llevado al hospital. Los médicos no supieron explicar la causa exacta. Su corazón sencillamente se detuvo a las 3:17 de la madrugada, sin que ningún monitor lo anticipara, sin ninguna señal previa. La enfermera que lo atendió esa noche me contó que, en sus últimos momentos, el padre Ignacio estaba despierto, que miraba a un punto fijo en el techo de la habitación, que sus labios se movían como si hablara con alguien, que en su cara no había miedo, sino esa misma expresión que el padre Ignacio me había descrito al hablar de lo que vio en los ojos del hombre de la sotana blanca durante aquellas 8 horas que no recordaba. La expresión de alguien que finalmente entiende algo. Algo que hubiera preferido no entender. No sé qué hay realmente dentro de esas paredes. No sé qué llevan siglos guardando. No sé si es algo que puede nombrarse, o si el mero intento de nombrarlo es ya demasiado. Lo que sí sé es que hay personas que entraron y no regresaron. Personas que regresaron pero no eran las mismas. Personas que supieron demasiado y encontraron la manera de contárnoslo antes de que algo se los impidiera. Y lo que sé, sobre todo, es que la próxima vez que alguien les diga que el Vaticano no guarda secretos, van a recordar estas historias y van a preguntarse si realmente quieren saber la verdad.